Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta mañana. Quiero enfatizar y decir lo que qué bueno es el Señor, porque para siempre es su grande misericordia. Ah, Agradecemos al Eterno por esta oportunidad que el Señor nos da de estar aquí, otra vez compartiendo lo que es la palabra de Dios. Quiero nomás un poco relatar sobre el libro de Romanos, porque es un libro que es muy, muy complicado, pero a la vez también muy mal entendido. El mismo apóstol Pedro habla, refiriéndose al apóstol Pablo, como que algunas cartas que él escribe son difíciles de entender, los cuales también dice los mismos inductos tuercen las escrituras y aún como otras. Compré una nueva Biblia, pero todavía no la he notado conforme la que yo quisiera, pero voy a usar todavía la antigua versión. Mira lo que tened por salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito también. Casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los inductos inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para perdición de sí mismo. Así que vosotros, amados, pues, estáis amonestados, guardados por el error de las abominaciones que seis juntamente extraviados, y caigados de vuestra firmeza, mas creer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, una de las cosas que habla aquí el apóstol Pedro, que hay muchas epístolas o hay muchas cartas que habla Pablo en sus epístolas. Dice aquí el apóstol Pedro que algunas son duras de entender, y el cual dice muchos tuercen, y entre muchas de ellas se ha tratado de describir que que la carta a los romanos fue escrita para los hermanos en Roma. No, en realidad no es cierto. La epístola a los romanos fue escrita para nuestros hermanos judíos que estaban en Roma. Por eso hace mención de la ley mucho en toda la de esta, y luego menciona al pueblo judío y cómo el pueblo judío se jactaba de la ley. Entonces, por eso el apóstol Pablo les hace mención. Fíjense lo que les hace mención. Esta parte sí la marqué en la Nueva Biblia. Y lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, a los hermanos en Roma, judíos. Dice en el capítulo, ahorita les voy a decir, capítulo 3, verso 29 al 30. Y lo que dice, capítulo 2, fíjese bien, porque está escrito a los hermanos cristianos, judíos cristianos que se habían convertido al evangelio, pero todavía guardaban la ley. Y entonces Roma votó a muchos de nuestros hermanos judíos, los votó fuera de Roma, y se los voy a comprobar. Mire, pero primero vamos a leer esta escritura. Dios es Dios solamente Dios de los judíos.
¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Aquí está, porque Dios es uno. ¿Y qué cree el judaísmo? Que Dios es uno. El judaísmo nunca ha creído que Dios son tres. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión por medio de la fe de los de la incircuncisión. Está hablando de los gentiles. Porque los de la circuncisión son los judíos y de la incircuncisión son los gentiles. Y luego también hace mención, que hace mención el apóstol Pablo, cuando él le habla en el capítulo 2, versículo 28 de Romanos también, dice, pues no es judío pues no es judío lo que es exteriormente, hablando de la circuncisión, porque muchos decían, no, pues yo soy circuncisado, entonces yo soy judío. Y muchos se acataban porque ellos tenían la ley, porque eran de la circuncisión, porque eran judíos. Y entonces dice, de la que se hace exteriormente en la carne, no, sino que es el judío de lo interior, de la circuncisión del corazón, en espíritu, no con la letra, no en la letra, en la alabanza, el cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces lo que aquí estaba tratando de decir el apóstol Pablo, que el judío no solamente era el que era de la circuncisión. Ahora ustedes los que han estudiado la Biblia, la circuncisión, aquí se le hace la circuncisión a un bebé a los 8 días de nacido, por la ley. El niño tenía que ser circuncisado a los 8 días. El mismo Señor tuvo que guardar la ley, y aún a sus padres, que eran José y María, lo llevaron al templo a ser circuncisado al 8º día. Entonces el Señor, con todas sus letras, Él cumplió la ley todo. Vino y cumplió la ley conforme a ellos. Y entonces estaba pensando en qué dar enseñanza, y no encontraba algo, pero me acordé que alguien dijo que el libro de Romanos era duro para entender. Y sí, si lo trata aquí con la mente carnal, pues no lo va a entender. Porque si usted se fija bien, el libro de Romanos fue escrito para los hermanos judíos que estaban en Roma. Y entonces el gobernador de Roma en aquel entonces expulsó a los hermanos judíos que estaban en Roma, los expulsó. Y por eso el apóstol Pablo hace esta aclaración. Entonces, es lo que dice. Capítulo 18 de Hechos. Hechos 18, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Punto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, que saliesen ¿dónde? De Roma. Él dio la orden, Claudio dio la orden que se salieran de Roma todos los judíos. ¿Por qué? Porque Roma estaba siendo sacudida por el Evangelio, y muchos judíos o muchos gentiles se estaban convirtiendo al Evangelio, y estaban guardando el sábado, el día de reposo, el cual la Biblia, aquí la Reina Valera la cambió de sábado a día de reposo, pero aquí la antigua Biblia dice guardar el sábado. Cuando Dios da los mandamientos, dice guardar el sábado,
que viene siendo el día de reposo, el mismo día. Pero acá en la antigua versión todavía guardaban, es lo que le llaman the Sabbath, el 7 día. Cuando el Señor le dijo a Moisés, 6 días trabajará, más el séptimo guardaráis para el Señor. Entonces, la Iglesia Católica, para contrarrestar el día del Señor, cambió que las iglesias hicieran sus servicios en domingo. Por eso hoy en día todos los cristianos van a la iglesia los domingos, cuando en realidad deberían de ir en los sábados, que comienza a las 6 de la tarde el viernes. Acuérdense que el día judío comienza a las 6 de la tarde. Ustedes, nosotros, cuando mi papá estaba en vida, íbamos a la sinagoga judía los viernes en la tarde. Y, y fíjense que no podían, ellos tenían, después del servicio, tenían postres, se servían postres. Y, y no ponían ellos la mesa. Tenían un empleado gentil que no era judío poner la mesa para ellos, porque saben que poner una mesa para ellos es trabajo. Y dicen, no, y 6 días trabajarás, pues el séptimo guardarás para el Señor. Es lo tremendo. Nosotros cuando íbamos allá a la Torá nos fijábamos todas esas cosas. Y los hermanos judíos, cuando íbamos a las sinagogas, ah, se quedaban admirados de nosotros. Y entonces, que por qué nosotros gentiles íbamos a la sinagoga judía. Digo, porque queremos aprender y sabemos quién es Dios. Sabemos que el Dios de ustedes también es el Dios de nosotros. Y que se quedaban pensando cómo es cómo es Dios, Dios de ellos, como si Dios es Dios de nosotros. Y ahí es donde dice la Biblia que Él iba a poner celo con Dios iba a poner celo con los judíos, igualmente con los gentiles. Pero es que no sabiendo que el Señor agarró ¿cómo se llama? El árbol natural, que es Israel, y el árbol silvestre, que viene siendo los gentiles, y los iba a unir. Y eso es lo que está pasando. Pero la Iglesia Católica vio eso, o el Imperio Romano vio eso, y empezó a poner esa división. Ahora, si usted se fija bien, el libro de Romanos habla todo sobre la ley, habla todo sobre por qué muchos decían, no, pues es nuestro Dios. Y el apóstol, el apóstol, el apóstol, el apóstol Pablo hace esto. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque les estaba diciendo, los hermanos que están convirtiendo al Evangelio también es Dios de ellos. Entonces muchos lo querían. Y entonces, ya cuando el apóstol Pablo les menciona, y usted se fija bien, el libro, el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, habla específicamente de por qué Dios les puso ese velo al pueblo de Israel. Les puso ese velo para que no vieran la verdad, para así darle entrada a los gentiles. Si usted se acuerda de la mujer que fue a pedir el milagro al Señor, ¿qué le dijo el Señor? No es lícito quitarles el pan. Él es el pan. No es lícito quitarles el pan de los niños o del pueblo de Israel y dárselo a los perrillos, a los gentiles. ¿Se acuerda? Y que el Señor y la mujer no se sintió ofendida. Ella quería hacer un milagro. Ella iba de todos modos. Ella me grite o me insulte, yo voy a agarrar mi milagro. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? El Señor no la humilló de esa manera no la humilló de esa manera para humillarla feamente delante de... No. Él le hizo
para ver qué tan fuerte era su fe. Y usted sabe que cualquier padre, cualquier madre ah, puede recibir hasta las humillaciones por sus hijos. El salmista, hay un salmo que me gusta mucho que dice, como un padre se compadece de sus hijos, también si el Señor se compadece de aquellos que le temen. Ese salmo. Como un padre se compadece de sus hijos, también el Señor a aquellos que lo temen. As a father has compassion on his children, the Lord has compassion on them that. Como un padre se compadece de sus hijos. Y el Señor no lo estaba humillando, sino le estaba viendo qué tan grande era su fe. Y si la compasión de un padre con sus hijos, a una madre con sus hijos. Y aún más, porque dice que el amor de la madre es comparado al amor de Dios. Y ella dijo, me humilles o me humilles, me grites, lo que sea, yo quiero mi milagro. Y ella soportó lo que el Señor le dijo. No es lícito quitarle el pan a los niños y dárselo a los perrillos. ¿Qué dijo esa mujer? A mí no me importa, yo quiero mi milagro. ¿Y ella qué hizo? Se postró y dijo, es cierto, Señor. No es lícito quitarle el pan a los niños y dárselo a los perrillos. Pero también, dice, pero también los perrillos comen de la mesa o de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Qué dijo el Señor? No he encontrado fe tan grande. Vete y se te ha hecho como tú has pedido. Entonces el apóstol aquí Pablo le estaba diciendo a los romanos que no solamente el Dios de Israel era para el Dios para ellos. Sí, es Dios de ellos, pero también viene siendo nuestro Dios también, conforme a la fe. Dice, porque el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como también, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Dios, el apóstol Pablo hace esta mención sobre el Dios de los judíos también es Dios de los gentiles, por mediante la fe. Entonces yo sé que muchas de las veces el libro de Romanos es duro de entender. No crea que yo le he agarrado la orilla al libro de Romanos. Sí, claro que está duro de entender. Pero lo que he entendido le he usado para glorificar al Señor, que Dios también es nuestro Dios. Y luego el Señor, el mismo Pablo habla. Vamos a los Corintios. Cuando Moisés es leído, me parece que es la segunda de Corintios. Capítulo 3, verso 15. Aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, ora la Torah, cada viernes que va el rabino y lee la ley, porque fíjese bien, ellos leen la ley de Moisés, no leen otra cosa. ¿Ok? Ellos no leen otra cosa. Ellos el Nuevo Testamento no lo aceptan. ¿Por qué? Porque habla del Señor Jesucristo.
a los judíos que se les ha revelado que que el Señor Jesucristo es el Mesías que ellos esperaban. Fue porque leyeron una Biblia cristiana y encontraron que los apóstoles, el Señor, los apóstoles, todos ellos eran judíos. Y precisamente la Biblia es una Biblia judía. La Biblia, la Biblia no es un libro cualquiera, ni tampoco es un libro gentil. No, es un libro judío. Que nosotros los gentiles la tenemos, por gracia de Dios. Pero eso no nos da a nosotros derecho de perseguir, ni aborrecer, ni perjudicar al pueblo judío. Sino todo lo contrario, darle gracias a Dios, que por causa de que ellos, por causa de que cuando Moisés es leído, dice, aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, la ley, el velo está puesto sobre sus corazones de ellos. El velo está puesto sobre los corazones de ellos y no ven al Mesías. ¿Por qué? Porque el velo está puesto sobre ellos. El velo está puesto sobre ellos para que no vean el Mesías. Regresando otra vez a lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 9, 10 y 11. Cuando tenga tiempo, léalo. Versículo 25. Capítulo 11 de Romanos, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a... Ahora, arrogantes, en la Biblia, en inglés dice ignorant, para que no ignoréis, o sea, es ignorante, para que no ignoréis, para que no seas arrogante, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel el endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como escrito está, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob es Israel, de Jacob la impiedad o el pecado. ¿Y cuál es ese pecado? De no haberle creído. Dios les va a quitar esa incredulidad y entonces lo van a ver como Él es. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá el Señor del libertador y apartará de Jacob, o Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, y cuando yo le quite sus pecados. En cuanto así el Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pero cuanto también la elección son amados por causa de los padres. Y luego si usted se va al capítulo, el capítulo 9, verso 3 en adelante, o vamos a ver versículo 1, capítulo 9 de Romanos, verso 1 al 4. En verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, que desearía yo mismo ser anatema o ser maldecido, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora está hablando otra vez al pueblo judío. ¿Ok? Le está hablando otra vez. Según mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas.
¿De quiénes son los patriarcas? De ellos. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces el apóstol Pablo ahí lo sube y luego lo vuelve a bajar. ¿Pero por qué? Porque el apóstol Pablo está entendiendo que él que prefería estar dentro de la sinagoga leyendo la ley. Y él dijo, prefiero ser anatema y ser apartado de Cristo para estar con mis hermanos. Y muchas de las veces cuando el apóstol Pablo entraba a la sinagoga, ellos, los judíos que estaban allí, entendían que él era un maestro de la ley. Y luego se paraba y empezaba a hablar del Señor Jesucristo. Por eso no lo quisieron. Por eso él mismo dijo, bueno, entonces yo me voy a ir a los gentiles. Por eso el apóstol Pablo se fue a los gentiles y predicaba en la ciudad de los gentiles. Pero nunca el error de muchos cristianos dicen que el apóstol Pablo dejó de practicar la ley. No. Él le predicaba a los gentiles, pero nunca dejó de practicar la ley. Igual como yo soy mexicano y vivo aquí en Estados Unidos, pero nunca dejó de ser mexicano. Igualmente el apóstol Pablo era predicador de los gentiles y luego, pero nunca dejó de practicar la ley. Los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol todos ellos predicaban al Señor Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo, pero nunca dejaron de practicar la ley. Y ese es el mal concepto de muchos cristianos que tienen hoy en día. Ellos no dejaron de practicar la ley. Ellos no dejaron de practicar la ley, no dejaron de practicar aún cuando mandaron a Pedro y a Bernabé, a Pablo y a Bernabé a los gentiles, ¿qué les dijeron? No les dijeron que guardaran la ley, nomás les dijeron que se abstuvieran de las cosas sacrificadas a los ídolos y todo lo demás. Pero ellos nunca les dijeron a los hermanos gentiles. El apóstol, por eso fue el problema del apóstol Pedro con los estos. Porque si usted se explica bien, muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribe, y especialmente a los Gálatas, es de que muchos querían guardar la ley. Y el apóstol Pablo dijo, no, para usted no es la ley es para nosotros. Y muchos hermanos cristianos, y el apóstol Pablo le habla a los Gálatas, que muchos se infiltraron. Muchos judíos se infiltraron en las iglesias para llevar los cautivos. Fíjense lo que dice. Capítulos del libro de Gálatas. Después, pasado de 14 años, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Pero fui por revelación. Y comuniquéles al Evangelio predicado entre los gentiles, más particularmente a los que practicaban
o a los que parecían ser algo, pero no correr en vano o saber corrido. Mas aún Tito, que estaba con nosotros, siendo griego, fue comprendido a circuncisarse. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, le dice, me maravillo de cómo estoy maravillado de que tan pronto habéis traspasado y de aquel que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que inquietan y quieren pervertir el evangelio. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del cual hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho, y también ahora decimos otra vez, si algunos anunciare otro evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. Y dice y ahí estaba, y entonces el Tito fue circuncisado. Y él no era judío, él era griego. Capítulo 2, verso 4. Y por esta causa los falsos hermanos, que entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbres. ¿Para ponernos en cuál servidumbre? Servidumbre de la ley. De tratar de guardar los textos de la ley. Y para nosotros no es el trabajo de guardar la ley. Dice que con un mandamiento se cumple la ley. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que con un mandamiento se cumple la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley encuesta sola en palabras se cumple. Sola en palabras se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dijo en Juan 13:34, dice que en esto verdaderamente saber las gentes que sois verdaderamente mis discípulos, que os améis los otros a nosotros. Vamos allá, Juan, para no... Un mandamiento os doy, que os améis los unos a otros como os he amado. También amáis los unos a los otros. Y entonces dice también, 2 veces lo repite el Señor. En San Juan 13:34. Y Juan 15:17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me aborreció antes que a vosotros. El Señor no nos mandó a guardar ninguna ley. La ley que el Señor nos mandó a guardar verdaderamente. Y por eso el apóstol Pablo aquí dice, la ley no es para que los gentiles la guardaran.
Y él hizo énfasis, como el Señor dijo, que con una palabra se cumple la ley para nosotros, amarnos los unos a los otros. El apóstol, el apóstol, el apóstol Juan habla de aquel que anda, que anda en la luz y el que anda en tinieblas. El que ama anda en la luz y no está en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano, pero el que no ama y aborrece a su hermano está en tinieblas. Y eso es practicar la verdad. Dice, y en eso para que practiquéis la verdad. Mire, para que más bien me entienda. Para que más bien me entienda. Para que más bien me entienda. Mire lo que dice. Capítulo 1, verso 6. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. ¿Y qué es eso, hacer la verdad? Hacer la verdad es, como dice, si andamos en luz como Él anduvo en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿De cuál pecado? El pecado de odiar. Tenemos, y luego dice esto. ¿Listo? Vamos a... Ok, si andamos... y si vemos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego dice que si no, entonces nosotros estamos... y la verdad no está en nosotros. Fíjense bien lo que dice. Déjenme encontrar la escritura. Capítulo 2, verso 9. No, verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Ok? Y ve lo que dice. Y lo que dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está ¿en qué? En tinieblas. Y aquí es donde dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que se escribe porque si decimos que estamos en luz y aborrecemos a nuestros hermanos, aborrecemos a su hermano, está en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz
y no hay tropiezo. No nomás eso, se va más claro en la misma carta, primera de Juan capítulo 3, verso 10, dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y no nomás eso, no nomás le llama que es un hijo del diablo. Porque si no ama, si usted no ama, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Pero el que ama es hijo de Dios. Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis los unos a los otros. Otra vez regresando a lo que dijo el Señor en Juan 13:34. Un mandamiento os doy. El Señor nos andaba pusiendo leyes, nomás nos dio un mandamiento, uno. Y con eso nos andamos ahorcando aquí. No nomás eso. Fíjese, no nomás que no anda en dinero, sino que también es hijo del diablo. Y no nomás eso, que es hijo del diablo, sino que también dice que es homicida. No como Caín, verso 2, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y los de su hermano justas. Justas. Hermanos míos, no os extreméis y el mundo os aborrece. Es lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo hemos pasado de muerte a vida? Que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, el apóstol Pablo puso claramente los romanos o los hermanos cristianos que estaban en Roma, que no porque se jactaban ni que eran de la ley, sino que él les dice que de las ramas entonces de las ramas naturales también puso a las que no eran naturales. Y nosotros somos esas. Entonces él agarró del árbol natural y del árbol silvestre, los puso y hizo de eso un pueblo. Que todavía sí, claro, nos llamamos los dos pueblos o los dos hijos. El hijo mayor, que es el pueblo de Israel. Aquí, el pueblo judío. El hijo mayor. ¿Se acuerda cuando regresó el hijo pródigo a la casa? ¿Quién es el hijo pródigo? Es simbólicamente el pueblo gentil que estaba regresando al padre. Pero el hijo se enojó, el hijo mayor se enojó. Y cuando llegó del campo y oyó el Padre, que es el Señor, los ángeles y los siervos que vienen siendo los ángeles, y oyó la fiesta y oyó todo, y ¿qué pasó? Le llamó a uno de los siervos y le dijo, ¿qué es este ruidajo que estoy oyendo yo? ¿Por qué hay fiesta? Y le dijo, ¿qué no te diste cuenta? No, entonces salió el padre y le dijo, hijo, métete. Hijo, métete. Dijo, he aquí tu hermano ha venido. El que estaba muerto pero ahora vive. Y se enojó el mayor, que viene siendo el pueblo judío, se enojó. Pero tenía el derecho de enojarse. ¿Por qué? Porque él nunca había dejado al Señor. Él nunca dejó a su padre. El que dejó a su padre fue el hijo menor.
¿Y él qué dijo? Dijo, padre, dijo, tu hijo que ha venido gastó tu herencia en vinos. ¿Cuáles vinos? Evangelios falsos, en rameras, en falsas religiones. Pero yo que he estado contigo y yo nunca te he dejado, ¿no tengo yo derecho de matar un becerro? El padre le dijo, hijo, tú tienes el derecho que tú quieres. Tú no necesitas que pedirme de matar un becerro y celebrar con tus amigos. Tú nunca pediste el derecho, pero porque se enojó porque el hijo menor ya había regresado. Y el hijo menor viene siendo el pueblo gentil, que nosotros andábamos con rameras, que andábamos tomando vino adulterado, falsas enseñanzas. Acostándonos con rameras, falsas religiones. Vino adulterado, enseñando y creyendo en imágenes y toda tontería que se nos ha... ¿Usted cree que los judíos se van a meter en la brujería? ¿Usted cree que los judíos se van a meter a celebrar las navidades como muchos cristianos lo están haciendo? ¿Usted cree que el pueblo judío se va a meter a celebrar Navidad y todo eso? No, ellos van a celebrar sus fiestas. Y aquí de paso les voy a decir, el Señor no nació el 25 de diciembre. El Señor nació en octubre, que es la última fiesta del año, que es la fiesta de los tabernáculos, que son 7 días que el Señor le manda al pueblo de Israel que se salgan de sus casas, de la conformidad de sus casas, y se salgan a poner tiendas afuera para que ellos recuerden que el Señor los tuvo caminando por el desierto 40 años, que ni su ropa se envejecieron, ni los zapatos se rompieron. Y por 40 años los anduvo teniendo el Señor en tiendas. Y entonces el Señor les da el mandamiento que deberían de estar 7 días en las tiendas, que se le llama la tienda de Sukkot, la celebración del Sukkot, que es la tienda de los tabernáculos o las tiendas. Y eso acontece en el mes de entre septiembre y octubre. Y el Señor nació en la fiesta de Sukkot. Y cuando el Señor nació, no nació en un establo como muchos enseñan. Es lo más absurdo. Enseñanza católica. El Señor no nació en el 25 de diciembre ni tampoco. Ni tampoco no son magos. Aquí está muy escrito. Los sabios que vinieron a Jerusalén no vinieron en el nacimiento del Señor, vinieron 2 años después. Porque ¿quién en su mente va a creer que una mujer que dio a luz a un bebé recién nacido va a poder soportar el viaje de Jerusalén hasta Egipto? Es lo más absurdo. Los sabios vinieron 2 años después. Porque el mismo Herodes, cuando fue burlado por los de estos hombres sabios, los hombres sabios, cuando vino por revelación el ángel del Señor y los mandó por otro, y se fueron a su tierra por otro camino. Y cuando Herodes vio que él fue burlado por los sabios, ¿qué? Él llamó a los sacerdotes y le dijo, ¿qué día es? Dijo, aquí. Y dice que le dieron conforme a los sabios, dijo, hemos visto su estrella 2 años. Quise que ellos estuvieron estudiando por 2 años la estrella que los guió. Por ahí salió un burro que dijo el Señor nació en mayo. No nació en mayo, nació en septiembre, octubre. Y le digo burro porque no sabe.
Entonces, cuando Herodes vio que fue burlado, fue y mató a los niños de 2 años para abajo, para no gerrarle. Pero para ese entonces el ángel del Señor vino a José y le dijo, toma al niño y tu mujer y corre a Egipto. Porque ya estaba. Un niño recién nacido está tiernito. No lo trae arriba en una carreta jalando con unos burros. Es lo más absurdo que eres en tal tontería, hermano. Por eso le estoy diciendo. Y yo se les enseño, no porque quiero que... Muchos dicen, oh no, hermanos, esto no lo enseña para que no celebremos la Navidad porque usted no lo quiere. No, yo se lo estoy diciendo para que usted entienda. Ahora, si usted quiere celebrar la Navidad, usted se va a arreglar con Dios, no conmigo. Y más adelante daré lo que es la enseñanza de la Navidad y cómo viene y de dónde viene. Y qué significa. Y la significación de la Navidad es de lo más feo, de lo más absurdo, de lo más... Y usted va a asociar la Navidad con el nacimiento del Señor cuando sepa la realidad de dónde viene la Navidad y lo que significa el árbol. Y la mujer con un hijo, con un niño varón dándole pecho. Y según quién le dio y cómo nació ese niño. Yo le digo, si usted quiere celebrar la Navidad, pues allá usted. Ni tampoco le voy a gritar que es un hijo del diablo. Pero sí le voy a decir lo que es la verdad. Hay salió uno gritándonos a nosotros que creemos que Dios es uno y que bautizamos en nombre de Jesucristo. Y nos llaman los de la congregación de Solo Jesús. Nos gritó que somos hijos del diablo. ¿Y él quién le dijo que somos hijos del diablo? Porque hablamos la verdad. Y él enseña que en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una tradición católica, si no sabía. El que es más hijo del diablo es él, no yo. ¿Estás creyendo en la Trinidad? Dice el Antiguo Testamento, del Génesis al Apocalipsis, en toda la Biblia se menciona que Dios es uno. Vuelvo otra vez a decir, el libro de Romanos es un libro muy, muy duro de entender y lo entiendo. Lo sé, que es un libro muy duro de entender. Pero aquí les doy en paréntesis que el libro de Romanos fue escrito para los hermanos judíos que estaban en Roma. De allí ya se mencionan los gentiles, claro que sí. Y que, como dice Corintios, que cuando Moisés se le ido, el velo todavía sigue puesto. ¿Por qué? Como dijo un hermano. Como dijo un hermano, cuando aquella mujer que se postró al Señor y que dijo, Señor, sí, también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Dijo, allí nos dio la puerta abierta para que entrara toda la perrera de gentiles para adentro. Y cierto, si así nos ven como perritos, qué bueno. Pero Dios nos dejó la puerta abierta para que todos los perritos entraran de adentro para ser salvos. Y si me ven mis hermanos judíos, no le hace. Pero sé por certeza que el Dios de ellos también es Dios nuestro. Y dijo un hermano, y entró, dejó una puerta abierta para que todos los perros. Y y yo no tengo miedo de decirme eso. Si eso lo hago para obtener salvación, gloria a Dios. Y toda la perrera para adentro. Y aquí estamos, gozando las mismas bendiciones del pueblo de Dios. ¿Nos gozamos que ellos no tienen al Señor Jesucristo? No nos gozamos. Sino que entendemos por qué todavía el velo está por él. Pero cuando
entre la plenitud de los gentiles, dice el apóstol Pablo a los romanos, cuando entre toda la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Entonces, hermanos, espero que esta parte del libro de Romanos les haya gustado y por favor denle like, suscríbanse y compartan este video. Yo no lo hago para, como le dije, para ser muy rico, ser famoso. No, lo hago porque quiero que mis hermanos entiendan las, uh, las enseñanzas que el Señor me ha dado. Yo sé que me oigo feo. Yo me he escuchado cuando vuelvo a escuchar las predicaciones. Yo no me escucho bonito cuando me oigo predicando. Parece que estoy metido dentro. Parece que me estoy metido dentro de un bote. Y por eso muchas veces, como que no me gusta cómo salió la grabación. Por la manera que me oigo y me escucho a mí mismo. Pero también pues lo hago con todo el corazón. Tuviera que tener todas las maquinarias para poder hacer ajustes y todo eso. Pero tener un micrófono, todo. No, lo hago de mi computadora, directamente de mi laptop. Y así como sale, crudo, así se va. No hago ningún ajuste, así como lo grabé, así se va. Y como le digo, lo hago porque quiero que mis hermanos sean bendecidos. Primeramente, entrando el año, quiero encontrar un trabajo donde me den donde puedo encontrar que me den los sábados y domingos libres. Y oren que el Señor quite esta pandemia, porque mis planes es ir y ayudar a nuestros hermanos en Chile. Hay una obra que se está levantando y quiero que nuestros hermanos allá en Chile también sean bautizados en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el nombre Padre, Hijo y Espíritu no son nombres. Dicen nombre, no nombres. Padre y Espíritu Santo no son nombres. Nombre es el Señor Jesucristo. Dice: y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo? En su nombre. Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice: y llamará su nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad que no? No, dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios les bendiga, hermanos. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Agapito Flores Rivera. Dios les bendiga.